Hola comunidad, hola familia, espero que todos se encuentren súper bien en sus casas. Mi nombre es Isabel Oñate y hoy es jueves de estudio bíblico. Estaré a cargo por este tiempo de llevar el estudio, de guiarlos en este aprendizaje y descubrimiento que estamos haciendo en el libro de Job. Espero que usted ya esté preparado con su Biblia, su cuaderno, su lápiz para tomar apuntes y sobre todo con ganas de seguir aprendiendo, con ganas de saber qué es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros a través de este amigo Job que hemos estado viendo durante estas últimas semanas. Así que para comenzar vamos a orar y vamos a entrar rápidamente a estudiar el libro de Job. Dios, en este momento nos presentamos delante de ti para pedir la ayuda del Espíritu Santo en este nuevo estudio del libro de Job, que nos pueda ayudar a entender el mensaje que tú nos quieres entregar el día de hoy, que lo podamos guardar en nuestros corazones y sobre todo que lo podamos poner en práctica cuando sea necesario. Te damos gracias por este tiempo donde podemos aprender más sobre tu palabra, Señor, y donde podemos aprender entre todos como familia, Señor, sobre este libro de Job. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a comenzar entonces con este nuevo estudio del libro de Job que lleva por nombre La defensa, respuesta de Job a Zofar. Vamos a hacer un pequeño repaso antes de comenzar. La clase de la semana pasada que daba nuestro hermano Daniel llevaba por nombre Reprimendas, intervención de Zofar. ¿Quién era Zofar? Él era el tercer amigo de Job en hablar. Zofar acusa a Job de ser un hombre malo y mentiroso, al igual que su otro amigo. Ahí vemos que lamentablemente Job estaba rodeado de no muy buenos amigos. Zofar fue insensible y toma una posición de juez en el caso de Job. Lo llama al arrepentimiento, le dice que se vuelva a Dios, que cambie, que deje sus pecados. Y también Daniel nos hablaba sobre la sabiduría versus la inteligencia y lo que era y cómo era la sabiduría de Dios. Eso fue lo de la semana pasada. Esta semana, como objetivo de esta clase, vamos a tener dos. Uno es comprender que la sabiduría de Dios sobrepasa a la de cualquier humano, que tiene mucho que ver con lo que aprendíamos la clase pasada. Si usted no ha visto la clase pasada, le recomiendo que vaya a buscar ese estudio y después vuelva a ver este. Y por último, el segundo objetivo es recordar que debemos ser lentos para hablar o para juzgar. Para este estudio es necesario que usted pueda leer el capítulo 12, 13 y 14 del libro de Job. Así que ponga este video en pausa, tómense su tiempo para leer estos 3 capítulos. Si está en familia, pueden hacer una dinámica y leer entre todos una porción de estos capítulos y así ir avanzando. Recuerde subrayar en su Biblia o tomar apuntes de lo que le llame la atención de lo que usted está leyendo. Así que les doy ese tiempo, pausen este video y puedan leer estos 3 capítulos para que puedan entender de mejor manera la clase del día de hoy. Espero que hayan podido leer estos capítulos. Vamos a comenzar con el capítulo 12. Más adelante vamos a ver el 13 y después el 14. Y comenzamos acá con la defensa de Job. Job comienza a defenderse, a justificarse a él mismo frente a sus amigos. Job no solamente le responde a Zofar en este caso, sino que Job le habla a todos los amigos que están ahí presentes con él. Y empieza Job a responder de una forma muy particular porque Job comienza a usar el sarcasmo. De una forma muy sarcástica le responde a sus amigos y dice así: y respondió Job y dijo: ciertamente que vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. En una versión más actual dice lo siguiente: Job le respondió a Zofar: ustedes se creen los maestros del pueblo y piensan que al morir se acabarán los sabios. En otras palabras, Job está diciendo: oye,
¿Qué se creen ustedes? ¿Se creen los más sabios de los sabios? ¿Piensan que cuando ustedes se mueran se acabará la sabiduría? Después Job dice, pero no creo que ustedes sean más inteligentes que yo. Ustedes no han dicho nada nuevo. Acá Job comienza a defenderse y a decirle a sus amigos, oigan, ¿qué les pasa a ustedes que se creen los más sabios de los sabios? Yo no soy menos que ustedes. Job dice, yo también tengo sesos, yo también tengo cerebro, yo también tengo inteligencia para darme cuenta de las cosas que están pasando. En este capítulo 12 también vemos cómo Job habla sobre los malos, que es algo que hemos visto en capítulos anteriores también con Daniel en los estudios pasados. Acá Job reconoce que de cierta forma los malos también prosperan y que es algo que nosotros también vemos hoy en la actualidad. Y Job también habla sobre la soberanía de Dios, sobre la inteligencia humana que es diferente a la sabiduría que Dios tiene, que tiene mucho que ver con lo que Daniel nos decía también la semana pasada. Vamos a ver esto de una forma más detenida, cómo Job ocupa como defensa hablar sobre la soberanía que Dios tiene dentro de su vida y de nuestras vidas también. En el versículo 12 del capítulo 12 de Job dice lo siguiente: en los viejos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Haciendo referencia de la inteligencia o el conocimiento que como humanos podemos tener o podemos adquirir durante nuestra vida, durante los años, y cómo la experiencia también nos va dando ciertos conocimientos. Después, en el versículo 13, dice así: con Dios está la sabiduría, el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Y acá Job hace una separación, una división, como lo que veíamos la clase pasada con nuestro hermano Daniel, y cómo a Dios le pertenece la sabiduría, y no solamente eso, sino que el poder, el consejo y la inteligencia, además, dando a entender que la sabiduría humana, la inteligencia humana, cualquier conocimiento que nosotros como personas terrenales, como criaturas creadas, podemos llegar a adquirir durante nuestros años, no se compara en nada, en absolutamente nada, con la sabiduría, con la inteligencia, con el poder y con el consejo que Dios puede entregar a nuestras vidas, o que puede entregar a la vida de Job. También Job habla sobre la soberanía de Dios en los versículos, vamos a leer del versículo 8 en adelante, y dice: habla con la tierra y con los peces del mar, y hasta ellos te lo dirán. Dios tiene en sus manos la vida de todos los seres vivos. Así como el oído capta los sonidos y la lengua capta los sabores, los que han vivido muchos años captan la sabiduría y el entendimiento. Dios tiene sabiduría y poder, hace planes y estos se cumplen. Si Dios derriba algo, nadie puede volver a levantarlo. Si Dios apresa a alguien, nadie puede ponerlo en libertad. Si Él quiere que no llueva, todo en el campo se seca. Pero si Él quiere que llueva, la tierra entera se inunda. En sus manos está el poder y la sabiduría, el engañador y el engañado. Dios hace que pierdan sus puestos los jueces y los consejeros, los sacerdotes y los poderosos. A los reyes los quita del trono y los hace trabajar como esclavos. Y así, más versículos para abajo, usted puede seguir leyendo ahí en su casa. Y Job empieza a mencionar una serie de cosas que muestran que nuestro Dios es un Dios soberano, que está por encima de todo y de todos, que es un Dios creador que no solamente creó, sino que sostiene y sustenta la creación, que sostiene y sustenta nuestras vidas. Y Job lo sabía, Job estaba reconociendo
que Dios era el Dios creador, el Dios que lo había creado, el que había creado todas las cosas, el que sostiene esa creación y además el que sustenta esa creación y a nosotros como criaturas creadas por Él. Y Dios de misericordia y gracia, me gustaría que ustedes vieran esta imagen para entender un poco lo que pasaba entre Job y sus amigos. Vemos que Job empieza su defensa, avanza en su defensa hacia sus amigos, porque Job de cierta forma se siente atacado, no de cierta forma, se siente completa y absolutamente atacado y enjuiciado por estos supuestos amigos que él tiene. Y el problema de estos amigos es que han hablado a Job o han aconsejado a Job a través de su experiencia, a través de las tradiciones y a través de la legalidad, a través de las leyes. Pero a estos amigos se les está olvidando lo más importante. Se les está olvidando mencionar que Dios es un Dios de misericordia, de amor y de gracia, que es lo que Job en esos momentos, en su caso, es lo que está necesitando. A este Dios misericordioso, a este Dios de amor, porque en nuestro caso, en su caso, en mi caso, cuando hemos pasado por situaciones muy difíciles, muy complejas, de mucho sufrimiento, como las que vivió nuestro amigo Job, ¿qué es lo que más necesita nuestro corazón, nuestro espíritu? Es recordar que tenemos un Dios amoroso, que tenemos a un Dios misericordioso a nuestro lado y que hay una gracia infinita que nos abraza, que nos cubre, que hemos recibido. Si bien es cierto, en ese tiempo no tenían el conocimiento completo como el que nosotros tenemos ahora, pero sí sabían que Dios es un Dios de amor, que es un Dios de oportunidades, que si ellos le decían, Job, si tú te arrepientes va a estar todo bien. Y Job decía, pero ¿por qué? ¿Pero qué he hecho yo? ¿Cierto? Y vemos eso que se repite todo el rato. Entonces, cuando avanzamos ya en este estudio del libro de Job y vemos a estos amigos que se les olvida un poco hablar sobre nuestro Dios en su totalidad y no solamente una parte, no solamente a un Dios que va a juzgar al que hace lo malo, sino que también a un Dios que va a tener misericordia y que muestra amor y preocupación por los que están sufriendo. A veces nosotros lamentablemente también somos así con nosotros mismos y también con otros. A veces nos comportamos como estos amigos de Job y olvidamos que tenemos un Dios de amor, un Dios de oportunidades y un Dios que tiene misericordia para nosotros y también para aquellos que se han equivocado. Y nosotros tendemos a enjuiciar a esas personas que han pecado, que se han equivocado, igual como lo hacemos nosotros, pero nos olvidamos de mostrar a través de un consejo, a través de una acción, de una palabra, olvidamos de mostrar que tenemos un Dios misericordioso, un Dios de amor y un Dios que nos entregó una gracia, un regalo que nosotros no merecíamos. A medida que hemos ido avanzando en esta defensa de Job en el capítulo 12, encontrábamos que al principio Job empieza a defenderse de sus amigos, empieza a hacerse al cama y decir, oye, lo que ustedes dicen, lo que ustedes aconsejan, yo también lo puedo hacer, no soy diferente y no soy menos que ustedes no son los dueños de la verdad, no son los más sabios de los sabios. Y llega el punto donde Job comienza a reconocer la soberanía y la sabiduría también de Dios. Empieza a reconocer que la vida es originada por Dios, que Dios es el creador, el sostenedor y el sustentador de todas las cosas. Entonces, si la vida es sostenida por Dios, ¿por qué cuestionar? Job comienza
argumentar con Dios, empieza este diálogo argumentativo y empieza él a reconocer que Dios es el que creó todas las cosas, que Dios es el que tiene la última palabra, que Dios es sabio, que Dios es soberano y que Dios está por encima de todas las cosas. Pero tenemos a un Job que tiene estas preguntas, que dice, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto? Que tiene que escuchar estos juicios de sus amigos, estos consejos, pseudos consejos que está recibiendo. Y se pregunta por qué, si él, bajo su mirada, no ha hecho nada malo para merecer tanto mal que ha estado viviendo. Pero el mismo Job reconoce que Dios es soberano. Entonces, ¿por qué no presentarse humildemente ante Él? ¿Por qué no solicitar? ¿Por qué no pedir? ¿Por qué no confiar? ¿Por qué no depender de Él? ¿Por qué no hacer su voluntad? ¿Por qué no seguir sus caminos y dejar que ese Dios soberano, ese Dios que gobierna todas las cosas, que gobierna la creación, que gobierna nuestras vidas, haga su voluntad? Y tenemos a un Job que sabe la verdad, que reconoce que Dios es soberano, pero también que dice, no sé Dios, si yo pueda hacer esa voluntad o si yo pueda seguir aguantando esto que me está pasando. Y muchas veces, así como nosotros hemos sido como los amigos de Job, también somos como Job en esta situación. Nosotros sabemos, nosotros reconocemos que tenemos un Dios soberano, que nuestro Dios es el creador y nosotros somos la criatura creada. Reconocemos que Dios es el que sostiene nuestras vidas, que Dios es el que sustenta nuestras vidas, pero aún así nos cuesta hacer la voluntad de nuestro Dios soberano. Aún así nos cuesta entender cuando estamos pasando por problemas que nuestro Dios soberano sigue ahí, teniendo bajo su control todas las cosas. Y muchas veces empezamos a argumentar a Dios tratando de hacer o ver si Él puede cambiar de parecer en algún momento para yo dejar de pasar por tanta angustia, tanto problema, tanta dificultad. Olvidando que la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta para sus hijos. Y ojo que este es un tema que nos cuesta mucho a nosotros como creyentes en la actualidad y que vemos que a Job también en su momento le costó, aún sabiendo que nosotros tenemos inteligencia, que fuimos creados con inteligencia, con razonamiento para pensar. Nos cuesta entender que tenemos un Dios que es soberano, un Dios que es poderoso, un Dios que es consejero, un Dios que es inteligente. Hermano, hermana, si tenemos a un Dios de sabiduría, dependamos de Él. Si tenemos a un Dios poderoso, pidamos la ayuda. Si tenemos a un Dios que es soberano, reconozcámoslo como nuestro Señor. Y a nosotros nos gusta que Dios sea nuestro Salvador, que Dios sea el que nos cuida, pero nos cuesta también reconocer que eres nuestro Señor, el que manda, el que nos gobierna. Así que, hermanos, aprendamos a reconocer que la soberanía de Dios es buena para nuestras vidas. Aprendamos a vivir bajo esta soberanía, bajo la voluntad de Dios, y pidamos que Él guíe y dirija nuestras vidas. Vamos a detenernos un momento acá antes de pasar al capítulo 13 y 14 del libro de Job para tener un pequeño tiempo de oración. Según lo que hemos estado hablando hasta este momento, vamos a orar para poder aceptar la sabiduría de Dios en nuestras vidas, para aceptar el poder de Dios
su protección, su dirección, para aceptar la soberanía de Dios, la voluntad de Dios en nuestras vidas y sobre todo para reconocer que nos refugiamos en su gracia y su misericordia. Así que si está en familia, pueden juntarse ahí todos en un lugar para orar. Si está solo, mucho mejor. En su intimidad puede orar y elevar esta oración a Dios. Así que se puede tomar su tiempo. Señor, aceptamos tu sabiduría y por eso te pedimos que nos enseñes. Aceptamos tu poder y por eso te pedimos que nos protejas y que dirijas nuestras vidas. Aceptamos tu soberanía y te reconocemos como nuestro Señor y por eso decimos que queremos hacer tu voluntad. Te damos gracias, Dios, porque podemos refugiarnos en tu gracia, Señor, en tu misericordia para nuestras vidas. Dejamos esta oración en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y ya para pasar al capítulo 13, para seguir nuestro estudio, antes vamos a tener este tiempo de reflexionar y aprender en familia. Si es que está en familia, si está solo, es un tiempo de aprender solo. Y la primera pregunta dice así: ¿de quién se estaba defendiendo Job? Opción A, de su amigo Judas. Opción B, de su amigo Zofar. Opción C, de todos sus amigos. Usted puede responder acá abajo en los comentarios, dejar su respuesta. ¿De quién se estaba defendiendo Job? ¿De su amigo Judas? No, cierto, no hemos hablado de Judas, aunque son bastante parecidos los amigos. ¿De su amigo Zofar? Sí, porque le estaba respondiendo a su amigo Zofar. ¿C, de todos sus amigos? Así es, B y C son correctas, porque Job se estaba defendiendo de su amigo Zofar, pero aprovechó para hacer defensa ante sus otros amigos que también estaban ahí. Pregunta número 2. ¿En qué basaban sus juicios los amigos de Job? A, en experiencias, tradiciones y la ley. B, en el amor que le tenían a su amigo Job. C, en los años de amistad que los unían. Entonces usted puede en los comentarios acá abajito responder A, B o C. ¿En qué basaban sus juicios los amigos de Job? ¿En los años de amistad que los unían? No. ¿En el amor fraternal que le tenían a su amigo Job? No. La respuesta correcta es la A, en experiencias, tradiciones y la ley, mostrando a un Dios bastante... Pregunta número 3, pregunta abierta para que usted escriba: ¿qué significa que Dios sea soberano? Escriba entonces en los comentarios qué significa que Dios sea soberano. Recién hablábamos sobre eso, hicimos una oración sobre eso. ¿Qué significa que Dios sea soberano? Tómese su tiempo para responder y dejar su respuesta, valga la redundancia, acá abajo. Y vamos a leer algunos versículos de este capítulo, los que a mí más me gustaron, los que encontré que eran más fuertes, donde dije hoy Job acá se puso un poco más rudo. Y el versículo 2 dice: creo saber tanto como ustedes, no creo que sean mejores que yo. Job le dice a sus amigos. El versículo 6, por favor escúchenme, pongan atención a mis palabras. Y ahí empieza Job a decirle a sus amigos así como: oye, ustedes creen que están defendiendo a Dios, pero en realidad lo que ustedes están haciendo es decir mentiras y Dios no quiere ser defendido por alguien como ustedes, les dice Job a sus amigos en resumidas palabras. El versículo 13 dice: mejor cállense y déjenme hablar. No importa lo que me pase, voy a defenderme ante Dios. Aunque Él quiera matarme, voy a jugarme la vida, pues no tengo nada que perder. Acá Job hace callar a sus amigos: por favor, cállense, déjenme hablar. Y comienza Job su defensa ante el mismísimo Dios.
Y Job le dice en el versículo 20 a Dios: Dios mío, solo te pido 2 cosas. Si me las concedes, no tendré que esconderme de ti. Ya no me castigues ni me hagas sentir tanto miedo. Pídeme que presente mi defensa y yo te responderé. Si lo prefieres, yo hablaré primero y tú me responderás. Dime en qué te he fallado. Muéstrame en qué te he ofendido. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué me tienes por enemigo? ¿Por qué me persigues tanto si soy como una hoja que se la lleva el viento? Me estás condenando a un amargo sufrimiento, me estás castigando por los pecados de mi juventud. A toda hora me vigilas, me tienes encadenado, doy un paso y sigues mis huellas. Todos nosotros nos gastamos como zapatos, como vestidos que se come la polilla. Y acá, en estos últimos versículos que vemos, del 14 en adelante, Job dice: ok, ahora me toca hablar a mí, ustedes cállense, y se presenta delante de Dios. Empieza Job a pedir intervención de Dios, que Él venga a intervenir. Pero también vemos un poco una duda, vemos a Job dudando si es que Dios será capaz de acordarse de él. Job siente que de cierta forma Dios lo dejó ahí en su dolor, sufriendo. Recuerden que Job estaba enfermo, que a Job le dolía todo el cuerpo. Y entonces Job dice: acuérdate de cómo estoy, acuérdate que estoy sufriendo, que siento dolor. Muéstrame cuáles son mis pecados de juventud que tuve que haber cometido hace mucho tiempo para poder entender por qué estoy pasando por todas estas cosas. Pero recordemos, como hemos visto en clases anteriores, el sufrimiento, no necesariamente el sufrimiento que Job pasó y que nosotros hemos pasado en algún momento, tiene que ver con la ley de la siembra y la cosecha. No el que sembró bien va a cosechar sufrimiento porque sí, sino que detrás hay un propósito, como ya hemos visto en la clase pasada, como ya lo ha explicado nuestro hermano Daniel, y como también lo podemos ver en la vida de Job. Como los que ya conocen la historia de Job por completo, saben que después le he restituido todo lo que él perdió, y detrás del sufrimiento, detrás de las situaciones que él tuvo que vivir, había algo mayor, había un propósito mayor en su vida, al igual que en la nuestra. Cuando pasamos por sufrimientos, problemas, aflicciones, no necesariamente eso quiere decir que es porque yo he estado cometiendo un pecado, o porque yo he sido mala, o porque yo he hecho cosas malas, y ese sufrimiento viene como castigo de parte de Dios, y uno empieza a decir: a ver, ¿qué hice para merecer esto? Y empieza a hacer cuenta atrás, mirar para atrás y decir: tuvo que haber sido por eso que me está pasando esto ahora. Pero a veces es simplemente porque hay otra razón detrás, porque hay otro motivo que nosotros no entendemos en ese tiempo de sufrimiento, de dolor, de problema, hasta después que vemos la solución y decimos: wow, Dios siempre estuvo ahí presente. Y es increíble cómo Dios usa ciertas situaciones para hacernos crecer como sus hijos, como cristianos, y para llevarnos a una intimidad, a una comunión mucho más allá de la que nosotros teníamos antes de pasar por ese problema, conflicto, situación o sufrimiento. Vamos a hacer un paréntesis dentro de este capítulo para leer Santiago 1:19. En la versión Reina Valera dice lo siguiente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Versión PDT dice: recuerden esto, estimados hermanos, estén más dispuestos a escuchar que a hablar. No se enojen fácilmente. Y la última versión que les puse, la NTV, dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Vamos a usar este versículo para referirnos a los amigos de Job. Imaginemos que Job está en el hospital,
está enfermo en el hospital y van sus amigos a visitarlo, perdón. Estos amigos no son muy buenos para hacer visitas en el hospital, pues más que dar aliento, lo desalientan a Job. ¿Qué necesita Job en ese tiempo que está en el hospital? Necesita a alguien que lo aliente, alguien que lo escuche, antes de que alguien vaya a hablar o decirle, por desobediente estás acá enfermo en el hospital. Que me ha pasado muchas veces, no sé a cuántos de ustedes le ha pasado. Pero el punto es, nosotros llevemos esta situación a nuestras vidas. Ya hablábamos, a veces somos como los amigos de Job y a veces somos como Job. Casi siempre las malas situaciones, casi nunca como las buenas situaciones. Pero en este punto volvemos a ser los amigos de Job. A veces nosotros, cuando debemos escuchar, lo que hacemos es hablar, como lo hacían los amigos de Job. Imagínense qué diferente hubiese sido la historia de Job si sus amigos, en vez de hablar, atacar, enjuiciar a Job, se hubieran sentado a escuchar las quejas de Job o lo que Job haya querido decir, desahogarse, escuchar el llanto y aconsejarlo y alentarlo. Pero a veces nosotros somos iguales, muchas veces, cuando vemos que algún amigo, algún conocido, algún vecino, algún cercano necesita o está pasando por sufrimiento, por un problema, por aflicciones y necesita ser escuchado, lo que nosotros hacemos es hablar. Y a veces, no quiero que se malentienda, no quiero decir que nosotros hablamos y enjuiciamos y atacamos. A veces incluso hablamos, alentamos y decimos cosas bonitas, pero hablamos y olvidamos que la otra persona necesita con urgencia ser escuchada. Hay personas a nuestro alrededor, casi la mayoría de las personas, lo único que quiere es ser escuchada. A veces nosotros somos muy rápidos para hablar y muy lentos para escuchar. Incluso a nosotros mismos dentro de la comunidad nos gusta ser escuchados y tenemos que ir con la persona justa para que lo haga, con nuestro pastor, pastora de jóvenes, algún consejero, algún amigo sabio, algún mentor, para que nos escuche y después de que nos escuchó por mucho tiempo nos pueda dar un consejo. Pero nos cuesta escuchar y nos gusta mucho hablar. Y es peor cuando nos gusta hablar para enjuiciar, como los amigos de Job. A veces cuando vemos que algún hermano de nuestra comunidad o algún hermano de otra comunidad o algún conocido está equivocándose, se está equivocando o está pecando y nosotros sabemos que está haciendo algo malo, su pecado es visible, yo me enteré de su pecado escondido, y lo que nosotros hacemos es enjuiciar y vamos y hablamos, atacamos, pero no escuchamos, no damos oportunidad para la defensa de esa persona y nosotros somos muy rápidos para hablar, lentos para escuchar y sobre todo rapidísimos para enojarnos, airarnos con esa persona, dejar de hablarle, de ignorarle y todo lo que Santiago 1:19 dice que no debemos hacer. Entonces, hermanos, como tarea, meditar en Santiago 1:19 que dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. O sea, siempre, la mayoría de las veces, como cristianos, como hijos de Dios, estemos para escuchar, para prestar nuestro oído, sobre todo a la gente que nos rodea, que a lo mejor no son creyentes, pero saben que tú sí lo eres. Ellos necesitan un oído que los escuche. Lentos para hablar. Tratemos de no ocupar mucho la boca y ocupar más nuestros actos, que nuestro ejemplo, que nuestro testimonio hable por nosotros. Y si es necesario dar un consejo, un mensaje de aliento, lo vamos a hacer. Pero tratemos de no enjuiciar y de no señalar a nadie con nuestra boca.
porque ¿quién somos nosotros para hacerlo? ¿Cierto? Si no hallemos lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. Y lentos para enojarse. Y vamos a hacer una actividad, creo que es la última actividad de este estudio, para recordar obviamente que que debemos de tratar de no ser como estos amigos de Job, ¿cierto? Y vamos a hacer la siguiente hoja de trabajo. Ustedes van a tener que copiar este ejemplo que aparece en sus pantallas, en sus cuadernos de apuntes y responder. Cuadro número 1, escuchar. Escribe en el siguiente cuadro cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien que lo necesitara. Donde dice respuesta 1, ustedes van a escribir la fecha. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste a alguien que lo necesitara? ¿Cuándo fue la última vez? Ahí ustedes van a responder una fecha. Por ejemplo, yo voy a hablar sobre mi caso. Hace un mes y medio, creo, que una compañera de trabajo estaba pasando por un tiempo muy difícil relacionado con el COVID, perdió a un ser muy querido y eso fue hace un mes y medio. Yo puse mi oído y la escuché. Solamente hice eso. Increíble, pero sí, ahora que lo recuerdo, solo escuché. Y es increíble lo que le sirvió a ella que yo estuviera ahí escuchando. Y lo único que yo hacía era escucharle y mover la cabeza y yo... Yes, pero a ella le sirvió muchísimo. Incluso ya pasó un mes y medio de esa situación y ella hasta el día de hoy es muy agradecida conmigo y nada. Y yo no dije nada en realidad. Solamente puse mi oído para escuchar a quien lo necesitara. Eso fue hace un mes y medio ya. Wow, pasó mucho tiempo. Eso quiere decir que soy muy buena para hablar y muy mala para escuchar. Cuadro número 2, hablar. Escribe en el siguiente cuadrado lo que tú le hubieses dicho a Job en su situación. ¡Wow! Está difícil. Está difícil porque a lo mejor hubiésemos sido como Zofar, como Elifaz, tal vez rudos con Job. Entonces, donde dice respuesta 2, ustedes van a escribir lo que ustedes le hubiesen dicho a Job en su situación. Les voy a dar una pequeña, no sé cómo decir, un pequeño comodín. Nosotros tenemos un conocimiento completo, nosotros sabemos lo que es la salvación, lo que es la gracia. Entonces nosotros vamos a ocupar eso que sabemos para dar nuestro consejo a Job. No solamente los vamos a limitar al tiempo que vivió Job, a la circunstancia o a la época en la que estaba viviendo Job, sino que vamos a ocupar nuestro conocimiento completo ahora, 2021, para dar respuesta a esa pregunta, ¿ok? Así es un poco más fácil, creo yo. Y número 3, enojarse. Escribe en el siguiente cuadrado, ¿cuándo fue la última vez que te enojaste? Donde dice respuesta 3, ustedes van a escribir la fecha de cuándo fue la última vez que se enojaron. Mi fecha es hoy. Hoy mismo me enojé. Ustedes escriben ahí su fecha. Entonces, cuando ustedes respondan estos 3 cuadraditos escritos en su cuaderno de apunte, les van a tomar una foto y lo van a compartir con la comunidad. Lo pueden compartir en el grupo de WhatsApp de la comunidad y así la gente que no ve los estudios, nuestros hermanos que no están viendo los estudios, van a ver las fotos y se van a desorientar y a decir, ¿qué es eso que está pasando en el grupo? ¿Por qué están enviando esas fotos? No entiendo nada. Y ahí van a decir, ¡wow! Hay un estudio. Vamos a ver el estudio para también mandar la foto. Ya, así que no olvide cuando usted termine esta hoja de trabajo, tomar la foto y enviarla, compartirla con la comunidad sin dar muchas explicaciones para confundir a nuestros hermanos y que vayan al estudio bíblico. Y ya para terminar llegamos al capítulo 14 del libro de Job. Y acá tenemos el discurso de nuestro amigo Job y él nos habla sobre la brevedad de la vida. Es un capítulo bastante profundo.
bastante denso de leer y de entender. En resumen, Job nos habla sobre una verdad que a veces se nos va por alto, que a veces no recordamos, pero Job nos habla sobre la brevedad de la vida, sobre que la vida es corta, que la vida es frágil y que la vida es transitoria, que la vida pasa, que la vida se va a acabar. Habla Job en este capítulo. Y a veces nosotros vivimos olvidando esto, olvidamos que la vida a veces es breve, a veces nos olvidamos de disfrutar nuestra vida, de vivir nuestra vida. Y pasa el tiempo y nosotros ahí sin recordar que la vida es breve. Es increíble cómo pasan los años. Ya me voy a poner nostálgica yo porque estos temas de aprovechar el tiempo, de que los años pasan y uno siente que no hace muchas cosas. No sé si a usted le pasa esto, que no saben cuándo pasaron 5 años en un abrir y cerrar de ojos. Pero estas verdades que Job nos habla en su discurso en este capítulo 14 nos lleva a que los que confían en Dios viven de una forma diferente, porque el propósito de nuestras vidas es vivir siguiendo la orientación y la voluntad de nuestro Dios. El propósito de nuestras vidas es vivir confiados, no importa lo que dure nuestra vida, no importa si mañana yo parto de este mundo, porque sé y estoy confiada de que viene una eternidad junto a Dios y que voy a disfrutar de algo eterno que he estado esperando mucho tiempo. Entonces, nuestra vida, no importa si sea breve, si sea larga, si sea disfrutada o a lo mejor no tan disfrutada, nosotros confiamos en que vivimos para hacer la voluntad de nuestro Dios y para vivir bajo su orientación. Además, nosotros vivimos de tal manera que confiamos que va a llegar ese momento donde vamos a vivir en eternidad con nuestro Dios, como ya les decía. Nuestro compromiso de vivir de manera o de tal manera que podamos alcanzar la salvación, de que podamos en algún momento partir a los brazos de Dios y ahí hacerle todas estas preguntas como: Dios, ¿qué pasó con Job? Ya vamos, Dios, cuéntanos qué pasó con Job. Dios, ¿qué piensas tú de los amigos de Job? Y eso. En resumen, el capítulo 14 de Job habla sobre la brevedad de la vida, un discurso que Job se manda bastante potente, pero que dice verdades absolutas que a veces nosotros pasamos por alto, que es que nuestra vida es vivir para hacer la voluntad de nuestro Dios y vivir confiados de que nosotros estamos viviendo de tal manera que en algún momento, cuando Jesús vuelva por nosotros, vamos a alcanzar la salvación y la vida eterna junto a nuestro amado Dios. Para terminar este estudio, les voy a dejar 2 tareas. La número 1 es el versículo de memoria, que es Job 12, versículo 13, que dice: Dios tiene sabiduría y poder, hace planes y estos se cumplen. Esa es versión TLA. Usted puede aprenderse la versión que usted quiera, pero debe aprenderse el versículo de Job, capítulo 14, versículo 13. Y también la segunda tarea es leer el capítulo 15 de Job, porque la próxima semana el estudio va a estar basado solo en el capítulo 15 de Job. Entonces, adelante usted la tarea, el trabajo, y lea el capítulo 15 durante la semana. Es un capítulo, no se va a demorar mucho, pero léalo con tranquilidad, pausado, para que entienda lo que está leyendo. Y recuerda, cuando buscamos dirección en nuestra vida, debemos reconocer que la sabiduría de Dios es superior a cualquiera que el mundo nos pueda ofrecer. Recordemos esto importantísimo. La sabiduría de Dios, es mayor a la mía y es mayor a la de cualquier persona que pueda venir a darme un consejo o a decirme algo. Dios es el sabio de los sabios. Recuerda también
que debemos tener mucho cuidado con los consejeros terrenales, con nuestros amigos, con las personas a las cuales pedimos consejo, a las que no les pedimos consejo y nos dan igual el consejo. Mucho cuidado, porque estos pueden apagar nuestro deseo de conocer a Dios. A veces nos vamos a encontrar con consejeros, con pseudos amigos como los tenía Job, y puede que apaguen nuestro deseo de conocer mejor a Dios. Y recuerde, debemos ser cuidadosos y compasivos en cómo aplicamos la verdad bíblica a los demás. Recuerde, ser lento para juzgar, ser rápido para escuchar, pero ser lento para hablar o para juzgar. Sea cuidadoso, sea compasivo. Y por último, recuerde que el sufrimiento puede traer una dependencia absoluta en Dios a nuestras vidas. Así es, el sufrimiento puede traer una mayor dependencia o una total dependencia absoluta en Dios a nuestras vidas. Al igual que la sequía lleva las raíces de un árbol a buscar agua en la profundidad. Así es, en tiempos difíciles, nuestra dependencia a Dios se vuelve total y absoluta. Vamos a orar para terminar este estudio del día de hoy. Dios, te damos infinitas gracias por este tiempo, por este estudio, por estos 3 capítulos que hemos visto de forma muy resumida, Señor, del libro de Job. Te damos gracias, Señor, porque tú eres sabio, porque tu sabiduría es mayor que la de cualquier persona, Señor, mayor que nuestra propia inteligencia, Padre, y te damos gracias por eso. Te damos gracias, Dios, porque tú eres soberano, Señor, porque tú eres el Dios, el Señor de nuestra vida. Tú eres el que nos gobierna, el que nos sustenta, Señor, el que nos sostiene, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Dios, a vivir de una forma, Señor, de ser ejemplo para los demás, que tú nos ayudas, Padre, a escuchar, Señor, a quien necesita, Dios, ser escuchado, que tú nos ayudas, Padre, a dar consejo, a dar aliento, Señor, a las personas que lo necesiten, Dios. También te pedimos disculpas si alguna vez hemos sido lentos para escuchar y muy rápidos para hablar o juzgar a alguna persona. Te pedimos perdón por eso y también te pedimos ayuda, Dios, para cambiar esas cosas, Dios, que a lo mejor no están bien, que a lo mejor, Señor, debiésemos ser más buenos para escuchar que para hablar, Señor, que debemos estar atentos, Señor, a quienes necesitan de nosotros, Dios, y ser lentos para condenar o para enjuiciar, Señor, a las personas. Te damos gracias por este tiempo. Te pido que bendigas a mis hermanos, mis hermanas que están viendo este estudio, que pudieron participar. Ayúdalos, Señor, con sus tiempos, que se puedan organizar para participar de los estudios, para que puedan, Señor, construir este conocimiento entre todos juntos, Dios. Y también te pido que los ayudes con sus tareas, Señor, que puedan realizar las actividades y que puedan compartirlos con la comunidad para incentivar, para motivar, Señor, a aquellos que no están participando de este tiempo y lo puedan hacer si así es tu voluntad. Gracias te damos y dejo esta oración en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y eso fue el estudio de hoy. Gracias por asistir a la clase. Recuerda dejar tus comentarios abajo para saber que tú participaste de este estudio. Comparte tu hoja de trabajo con la comunidad para motivar e incentivar a los cuales no están participando. Y también leer el capítulo 15 de Job para la próxima semana. ¡Chao!